Juan capítulo 17. Ahora hemos llegado al momento cuando Cristo está con sus discípulos en el huerto, pero Él va aparte y acaban de comer lo que se llama la Santa Cena, la última cena, y Cristo va a ofrecer a su Padre Celestial su petición intercesora por sus discípulos. Cristo en este momento está actuando como su puesto, como su oficio, como sumo sacerdote. Esto es la oración del Señor. En inglés, el Padre Nuestro se llama The Lord's Prayer, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Pero nota la diferencia entre Mateo 6 y Juan 17. Mira Mateo 6, por favor. Mateo 6. Y vamos a ver el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, donde el Señor nos da un ejemplo de cómo debemos orar a nuestro Padre Celestial. Dice en versículo 9, vosotros pues, vosotros dice Cristo, no nosotros, sino vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Pero está dirigiendo estas instrucciones a sus discípulos. Pero en Juan 17, Cristo no se dirige a sus discípulos, sino se dirige directamente a su Padre Celestial. Y no dice Padre nuestro. Mira el versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo, dijo, Padre. No dice Padre nuestro, dice Padre. Porque ahora Cristo es apartado, separado de la humanidad, aún de sus discípulos. Cristo es un ser distinto a la humanidad. Porque Cristo no tiene ni principio ni fin. Cristo no es un ser creado. Él es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Él es el autor de la vida, el creador, el hacedor de los cielos y la tierra. Entonces Cristo, como miembro de la Santa Trinidad, la segunda persona de la Santa Trinidad, el Verbo eterno de Dios, Él no tiene que dirigirse al Dios Padre Celestial diciendo Padre nuestro, no. Él dice Padre, porque Él es diferente que nosotros. Y esto es su oración intercesora. Él está intercediendo por sus discípulos. Él está rogando por ellos. Ahora nota aquí en este capítulo, por favor, que hay 7 cosas que Cristo ora o peticiona por nosotros. 7 cosas. Número 1, en versículo 13, Cristo peticiona al Padre por nosotros que tengamos gozo. Versículo 13 dice, para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces, Cristo está dirigiéndose al Padre y le está pidiendo que los discípulos, que es decir, que nosotros tengamos gozo. No solamente que tengamos gozo, sino que seamos guardados. Mira el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del malo. Entonces, Cristo está rogando por nosotros, peticionándole al Padre que nos diera gozo, que nos guardare. Versículo 17, tercera cosa, que nosotros seamos santificados. Versículo 17, santifícalos por tu Padre. Tu palabra es verdad. Entonces, Cristo está peticionando al Padre que nos diese gozo, que nos guardare y que nosotros seamos santificados.
Número 4, versículo 21. Él quiere también que tengamos unidad. Versículo 21, para que todos ellos sean uno, dice Cristo. Él quiere que nosotros seamos uno. Quinta cosa que Cristo está peticionándole al Padre de parte de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos gloria, así como ellos tienen. Mira el versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la constitución del mundo. Entonces Él quiere que ellos vean su gloria. Número 6, versículo 20. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra. Él quiere que ellos tengan éxito en su ministerio de esparcir la palabra. Que muchos vengan al Señor. Y la última cosa, versículo 26, es que tengamos aquí en este mundo amor. Dice Cristo, versículo 26, yo les hice conocer tu nombre y yo lo haré conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces Cristo quiere que nosotros tengamos en este mundo gozo, que seamos guardados, que seamos santificados, que tengamos unidad, que tengamos gloria, éxito y amor. Esas 7 cosas. Y eso es el propósito de esta petición del Padre, de parte de Jesucristo a su Padre Celestial. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús, levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado poder sobre toda carne, para que a todos los que le diste les dé vida eterna. Nota que aquí poder tiene que ver con vida eterna. No tiene que ver con poder político, ni poder religioso. No tiene nada que ver con poder físico. Este poder aquí que nos es dado de parte del Padre, el Espíritu Santo, el Consolador que mencionó Jesucristo en capítulo 14, 15 y 16. Este poder es para poder ganar almas. Es para poder predicar el Evangelio de la vida eterna a un mundo perdido y muerto. Pero el mundo de hoy por hoy no entiende esto. Están buscando poder político. Están metidos en elecciones y luchas sobre quién dominaría a este mundo, un país, una nación, una patria, lo que sea. Todo el mundo involucrado en eso. Pero el poder de Dios no es para eso. En este capítulo vamos a ver muy claramente, que Cristo está poniendo una diferencia entre nosotros, la cristiandad, los hijos de Dios aquí en la tierra, está poniendo diferencia entre nosotros y el mundo. Nosotros no somos del mundo, somos ahora nuevas criaturas. Y a través de todo este capítulo está haciendo un contraste. Ok, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Cristo ahora está hablando a su Padre y está haciendo su oración intercesora, como dije, y Él está rogando no solamente por sus discípulos ahí presentes con Él, sino también por nosotros. Mira el versículo 21. Disculpa, versículo 20. Mas no ruego solamente por ellos, aquellos 12 discípulos, o por lo menos 11, porque Judas Iscariote ya se había ido. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ok, entonces esta oración intercesora de
Ya vamos para el 2013. ¿Ok? Nos aplica a nosotros. Cristo está rogando a su Padre Celestial por nosotros también, porque estamos en un lío. Eso es verdad. Y sin la oración, sin el ministerio intercesor de Jesucristo, no tenemos esperanza de nada. Gracias, Señor, que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios y Él es nuestro sumo sacerdote en los cielos y que podemos depender de Él a interceder por nosotros. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora Cristo está hablando como si fuera ya la cruz cumplida. Cristo está hablando ahora como la cruz en el pasado. Aunque está por el día siguiente encontrar lo que se llama la copa amarga. Amargada. ¿Ok? Ya no ha experimentado, todavía no ha experimentado lo que se llama la ira de Dios. Que Dios va a castigar, el Padre va a castigar a su propio hijo en lugar de nosotros. En lugar de tú y yo. Pero está refiriendo a la cruz como si ya ha pasado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ya. Una vez decidido Cristo a hacer algo, está hecho. Y ha decidido ya ir a la cruz. No pelear, no luchar por el reino más nunca en esta vida. Hasta que venga de cielo en su segunda venida. Pero en esta aquí, Él ya ha decidido ser entregado a los soldados romanos, al pueblo judío, para que ellos le matasen y le crucificasen en la cruz. Entonces Él está hablando a la cruz como si fuera el pasado. 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso sería antes que Juan 1.1. En Juan 1.1 dice, en el principio ya era el verbo. Ya era el verbo. Y los testigos de Jehová dicen que Cristo fue creado junto con la creación de Dios. Y eso es una mentira. No solamente Juan 1.1, antes ya era el verbo, sino aquí también dice Cristo, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Cristo no es parte de la creación. Cristo es aparte, antes de la creación, porque Él es eterno. Él tenía una gloria eterna con su Padre. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Es decir, que Él está refiriéndose a sus discípulos como aparte del mundo. Los sacó fuera del mundo. Ahora en la Biblia, la palabra castellana iglesia proviene de una palabra griega. La palabra eclesia. ¿Usted sabe, pastor, que hay una iglesia aquí en Kendall que se llama así? Creo que sí. Sí, no, Papicho y Rosita la visitan. Ajá. Eclesia. Eclesia. Entonces, ¿qué quiere decir eclesia? Fuera, la palabra fuera. Y el pastor se pinta el pelo. Y calúo. Y es un obispo. Sí. Y calúo, ¿qué quiere decir? Llamar. Fuera de calor. Llamar fuera. Entonces, ¿qué hace Dios? Llama fuera un pueblo para su nombre. Así. Entonces, los discípulos aquí, ¿qué dice Cristo? Los hombres que del mundo me diste. Entonces, un cristiano no tiene nada que ver con el mundo. O no debe tener nada que ver con el mundo. Estamos viviendo lo que se llama la Odisea. Y muchos cristianos directamente están del mundo, son del mundo. O actúan como si fuesen del mundo, como si fueran del mundo. Pero no debe ser así. Somos diferentes, somos aparte. Fuimos apartados, santificados por el Espíritu Santo para su obra. Y no somos parte no pertenecemos al mundo. Y Cristo lo afirma aquí. Dice, los hombres que del mundo me diste, sacándolos del mundo. Tuyos eran y me los diste a mí y guardaron tu palabra. Entonces sus discípulos, menos uno.
Entonces el Padre dio uno a Cristo, que vamos a ver en un momento aquí, que no fue salvo. Ok, 7. Ahora han ya conocido que todas las cosas que me diste son de ti. ¿Qué cosas? Bueno, versículo 8, las palabras. Entonces, cuando Cristo dice todas las cosas que me diste, eso se refiere directamente en esta época a las palabras de Dios. Porque lo afirma aquí Cristo, porque las palabras que me diste, les he dado. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Esa es la gran pregunta, porque en el mundo de hoy tenemos múltiples versiones de la Biblia, que todos son diferentes. ¿Qué exactamente es la palabra? Mira por favor versículo 14. Yo les di tu palabra. Todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Nuestro futuro en este mundo sirviendo al Señor Jesucristo tiene que ver totalmente con la palabra de Dios. Mira el versículo, por favor, versículo 17. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, nosotros los discípulos del Señor Jesucristo tenemos un regalo de parte de ellos. Y este regalo se llama la palabra de Dios. O mejor dicho, versículo 8, las palabras de Dios. Y nosotros hemos sido mandados a retener las palabras de Dios, segunda de Timoteo 1:13. Procurar las palabras de Dios, segunda de Timoteo 2:15. Escudriñar la palabra de Dios, Juan 5:39. Guardar la palabra de Dios, Juan 14:23. Leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo las podemos retener, procurar, escudriñar, estudiar, leer, guardar, predicar, memorizar? ¿Cómo las podemos tener si no las tenemos? Es decir, si la palabra de Dios solamente se encuentra en los manuscritos originales, ¿cómo Dios nos puede mandar a predicar las palabras de Dios si no las tenemos? Eso es lo que dice la erudición moderna. Ellos dicen que solamente los manuscritos originales contienen las palabras de Dios. Y porque ellos están perdidos, ya no tenemos esperanza, tenemos que depender de que la erudición moderna para recibir la verdad. Y aparte de aquellos que están involucrados en la ciencia y la crítica, la alta crítica, la crítica textual, los que están involucrados en enumerar los manuscritos y escudriñar los manuscritos y profundizar los tesoros del lenguaje griego y hebreo, solamente ellos tienen la verdad. Nosotros tenemos que depender de ellos. Por supuesto. Yo no creo eso. Yo creo que sí, en este momento tenemos las palabras de Dios en las manos. Y que esa en castellano se llama la Biblia de Valera 1865. Eso es lo que creo yo. Y eso es importante porque estoy perdido. Yo no conozco el griego suficientemente y mi congregación no conoce el griego suficiente. Y yo soy profesor de griego, pero déjame decirte, más conocido es el lenguaje castellano para mí que el griego. Y el lenguaje inglés, aún más, porque yo nací hablando inglés, ¿verdad? En un país que es angloparlante. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. ¿Recibiste tú la palabra? ¿Cómo tú la puedes recibir si no las tienes? Si se encuentran en los manuscritos originales, ¿cómo tú puedes recibir las palabras de Dios? ¿Cómo? Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
Yo doy gracias, Señor, que yo he recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y que tengo la palabra de Dios para recibirla. 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Entonces nosotros somos un regalo de parte del Padre para Cristo. Amén. Un regalo para Cristo. Y nota que Él dice muy claramente, no ruego por el mundo. ¿Qué clase de literatura de odio que tenemos aquí? Cristo diciendo muy claramente, no ruego por el mundo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no era Cristo por el mundo? Porque el mundo pertenece al diablo, no pertenece a Cristo. Nosotros sí pertenecemos a Cristo y por eso Él ruega por nosotros. Mira por favor Isaías 5:13. Isaías 5:13. Este mundo va al infierno. Entonces Cristo no ruega no ora, no peticiona al Padre por el mundo, sino por sus discípulos, los que Él está llamando fuera, los que reciben sus palabras. Isaías 5, versículo 13, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia. Esto es el pueblo de Israel. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Nota. Por tanto el infierno ensanchó su alma, es decir, que se ha puesto más grande, se ha hinchado, y sin medida extendió su boca. Entonces, abriéndose la boca es el infierno para recibir todo el mundo que ha rechazado las palabras de Dios. Dice, y su gloria, la gloria del pueblo de Israel, y su gloria, su multitud descendió allá al infierno, y su fausto y el que se holgó en él. Entonces el mundo va para el infierno. Mira Revelación capítulo 20. Revelación capítulo 20. 20 versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Para dónde va el mundo? Al lago de fuego. Mira el versículo 10. Porque el hijo de la perdición, que vamos a leer en un momento en Juan, cuando vemos a Juan, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Entonces, los que no reciben las palabras de Dios no pueden ir a la gloria, y Cristo no ruega por ellos, no peticiona el Padre por ellos. Volviendo a Juan 17, no somos de este mundo, hermanos, somos aparte, mira por favor otro texto en el Antiguo Testamento que tiene que ver con esto. Jeremías 7. Jeremías 7. Tú sabes que dijo el Señor a Jeremías cuando Nabucodonosor estaba por derrumbar a la ciudad de Jerusalén, estaba por llevar cautiverio al pueblo de Israel. Tú sabes que Dios mandó a Jeremías. Mira Jeremías 7 versículo 16. Que os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, toda la generación de Efraín. Esto es el pueblo de Israel. ¿Y qué dice Dios? Yo los voy a echar de mi presencia. Ahora, mira, y Dios manda a Jeremías en versículo 16. Tú pues no ures por este pueblo, ni levantes por ellos clamor y oración, ni me ruegues, porque no te oiré.
Tú sabes que están diciendo todos los líderes religiosos hoy en día. Están diciendo, no, tenemos que orar para que el Señor bendiga a los Estados Unidos, a América. Que el Señor bendiga al mundo. ¿Ok? Ora por el mundo. Pero yo oro que el Señor anda salvando. Siga salvando a los que Él quiere salvar. Eso es mi oración. Porque yo sé que en este mundo no hay esperanza. ¿Quiere verlo otra vez? Mira Jeremías 11:14. Esto se llama literatura de odio. Literatura de odio. Jeremías 11, versículo 14. Pero yo no escribí este libro. Mi Salvador lo escribió, pero yo no. 11:14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no huiré el día que clamaren a mí por su aflicción. Wow. Así está este mundo hoy. Ese es el mundo de hoy. Como dijo Cristo, como era en los días de Noé, como era en los días de Lot, este mundo completamente entregado ¿a quién? Al diablo en este momento. Otra vez más, 14:11, Jeremías 14:11. Entonces no vamos a declarar un día de oración por la salvación de los Estados Unidos, porque el Señor nos manda no orar por ellos, sino que salvará a los que Él quiere salvar. Más nada, más nada. Por la salvación de una nación, no, nunca. 14:11, dígame. Eso es como predestinar, porque te está diciendo salvar a los que Él quiere salvar. Eso es como que Sí. tiene escogido. Sí, los que reciben su palabra, ellos son predestinados. El Señor solamente salvará a los que reciban la palabra, como dicen aquí en Juan. Él dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, las palabras, por supuesto. Mira 14:11 de Jeremías. Estoy de acuerdo, entonces, hermano. 11. Y díjome Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Aún más fuerte. No peticione al Señor por el bien de una nación. ¿Por qué? Porque son malditos. Van para el infierno y no hay remedio. No hay remedio. El único remedio que hay en este mundo es que las personas reciban las palabras de Dios. Y no hay otro. No hay otro remedio. Amén. Amén. Volviendo a Juan 17. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 10. Y todas mis cosas son tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Pero ¿qué son las cosas del Señor? Son las palabras que Él ha hablado, ¿verdad? 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ese es el gran problema que tenemos. Estamos todavía en el mundo. Y como yo quisiera no estar en el mundo, sino con Cristo, ¿verdad? Ok, pero tenemos que esperar, porque Él nos dejó aquí por un propósito. Es que predicar las palabras de Dios a otra persona, que ellos también sean salvos. Amén. Estamos en el mundo, mas estos están en el mundo, que yo a ti vengo. Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los cuales me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Ahora esta oración de parte de Cristo no será contestado de parte de su Padre Santo hasta que Él venga del cielo. Porque en este mundo los cristianos no tienen unidad. No hay unidad. La Biblia sí es única y tiene unidad en sí. De esa manera la Biblia es perfecta. Pero nosotros, la iglesia, somos defectuosos. Comenzando con yo personalmente, soy defectuoso. No tenemos unidad en este mundo. Pero sí, el Padre cumplirá esta oración de Cristo en su reino. Tendremos unidad perfecta en el reino de Dios. Amén. Y en esta iglesia local podemos tener unidad. Yo creo. Yo siempre oro por unidad en nuestra iglesia local.
Yo creo que el Señor puede bendecir eso. Amén. Cuando yo estaba, dice Cristo, con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre. Entonces, en cuanto a los discípulos, Cristo dice, yo los guardaba por tu nombre, a los cuales me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, Cristo perdió uno de sus discípulos. El Padre, uno de los discípulos que el Padre le había entregado a Cristo, se perdió. En vez de 12, hay 11 discípulos. Más tiempo después, los discípulos van a congregarse y reunirse en un aposento alto para elegir otro discípulo para tomar el puesto de Judas Iscariote. Pero queda la verdad que Cristo y el Padre eligieron a Judas Iscariote y se perdió. Porque aquí dice Cristo, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ahora, ¿quién es este hijo de perdición? Bueno, por supuesto es Judas Iscariote, pero es otra persona. Es otra persona. O es la misma persona que podemos identificar Biblia con Biblia. Mira por favor 2 Tesalonicenses 2. Vamos a identificar esta persona que se llama el hijo de la perdición. 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2 dice, versículo 7, porque ya se obra, Pablo dice, el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora impedirá hasta que sea quitado de en medio. Entonces será manifestado aquel inicuo. Ahí está. Es un hombre. Se llama el misterio de iniquidad. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida. Entonces esta es la segunda venida de Cristo. Él va a destruir, ¿quién? El hombre de iniquidad, el inicuo, versículo 9. Y aquel cuya venida será según la operación de Satanás. Entonces, este hombre, el hijo de perdición, se llama Satanás. Es Satanás en la carne. Y es como dice aquí, versículo 7, un misterio. Otro misterio de las 7, hay 7 misterios. Otro misterio es Dios en la carne. Este misterio aquí es Satanás en la carne. Y Judas fue endemoniado o poseído por Satanás. Eso se llama hijo de perdición. Mira por favor Revelación capítulo 9. Revelación 9. Tiene sus tipologías y representantes a través todo el Antiguo Testamento. Caín, Faraón, Herodes, Nabucodonosor, Ciro, Saúl. Mucha tipología de este señor que se llama el anticristo. Revelación capítulo 9 versículo 11. Y tenían sobre sí un rey que es el ángel. Entonces este hombre es un ángel. El ángel del abismo, el cual tenía por nombre en hebraico Abadón y en griego Apolión. ¿Qué quiere decir Apolión? Destruidor. Entonces el destruidor es este señor aquí. El ángel del abismo, el rey sobre todos los impíos en el infierno. Mira por favor Revelación 17:8. 17:8. Se llama el hijo de perdición, la bestia que has visto. Ahí está, el anticristo, el hombre de iniquidad. Fue y ya no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición.
y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán cuando ven la bestia, la cual era y ya no es, aunque sin embargo es. Dice Juan que el espíritu del anticristo ya obra en el mundo de hoy por hoy. Mira el versículo 11. Y la bestia que era y no es este octavo rey, es de los 7 y va a perdición. Mira Actos capítulo 1. Entonces este señor se llama hijo de perdición. Actos 1. Versículo 24. 1:24 de Actos. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos. Uno para repasar a Judá, ¿no? 25. Para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por prevaricación Judas, para irse a su propio lugar. ¿Qué es su propio lugar? Se llama perdición, el infierno, el abismo, el pozo del abismo. Volviendo a Juan 17. Entonces Cristo dice, versículo 12: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén y amén. 13. Entonces todo el Antiguo Testamento, mira, la segunda persona más importante en toda la Biblia se llama Anticristo. Hay uno solo que es más importante que él, que es el Cristo, ¿verdad? Pero aparte de Cristo, en la Biblia tiene preeminencia este Señor. En este momento Él es el Dios de este mundo. Ahora Él es maligno, si eso es verdad, y Él irá al infierno, si eso es verdad, pero es un antagonista principal de toda la Biblia. Versículo 13. Mas ahora vengo a ti y hablo estas cosas, dice Cristo al Padre, en el mundo, para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces Cristo quiere que tengamos nosotros gozo. Y eso es el primer ataque que el diablo le da al Hijo de Dios. Porque si Él puede quitar tu gozo, si Él procura, óyeme bien, si Él procura manera de robarte tu gozo, Él te tiene allá vencido completamente. Porque dijo David: el gozo de Jehová mi fortaleza es. Entonces, si el cristiano pierde su gozo, no tiene nada. Es la cosa principal en nuestra vida espiritual, en la comunión que tenemos con el Padre, con el Hijo, con Jesucristo, es el gozo. Y el diablo ataca y cae encima y te desanima y te decepciona, y él quiere nada más quitarte el gozo, porque él sabe que un cristiano sin gozo es un cristiano vencido, derrotado, derrumbado, sin poder, sin virtud. ¿Ok? Entonces, con el favor del Señor, tendremos en este mundo gozo, porque no tenemos más nada. 14. Yo les di tu palabra, y el mundo, no tenemos dinero, eso es verdad. No tenemos recursos, no tenemos influencia, no tenemos auxilio humano. ¿Qué tenemos en este mundo? La única cosa que Obama puede hacer por nosotros es darnos unos cupones de alimentos, más nada. ¿Qué puede hacer más? Él no te puede ayudar. Tú tienes que trabajar todos los días, levantarte de la cama y ir a trabajar. Tú tienes que esforzarte a servir por el Señor, servir al Señor, ¿verdad? Sí, todo. Todas esas cosas, y nos quitan el gozo que tenemos, ¿verdad? Y el mundo no quiere que tengamos el gozo, para nada. Versículo 15. 14. Yo le di tu palabra y el mundo los ha aborrecido. Ahí está el mundo. Ahí está Obama, Fidel Castro, el gobierno. ¿Ok? Te aborrece, porque ellos no son del mundo,
¿Quién? Los discípulos. No somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Cristo va poniendo diferencia entre nosotros y el mundo. No tenemos la culpa. No me diga a mí que yo soy pregonero de odio. Yo no inventé esta cosa, la diferencia entre nosotros y el mundo. Cristo lo inventó. Tú tienes quéjate con él. Versículo 15, 14, porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Oh, por favor, Señor, quítanos del mundo. Llévanos del mundo. Amén. Mi madrastra murió hace 2 días. Mi padre me llamó hoy. Y mi padre es muy cómico, porque él se levanta todos los días y su oración es lo siguiente: ay, Señor, todavía estoy aquí. Rogándole al Señor que le quite del mundo. ¿Era salva la mujer? ¿Ah? ¿Era salva? Sí, mi padre es salvo. No, tu madrastra. Eso no sabemos. No, ok. Pobrecita. Pobrecita. Yo quisiera que ella Eso sí fue. fuese salva. Yo sí. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del malo. Ahora esta palabra malo se puede tomar de 2 formas. Se puede tomar como refiriéndose al sistema malo en que estamos ahora, o directamente al diablo, porque es singular. Del malo, de el malo, el malo. ¿Quién es el malo? Bueno, es el diablo, pero también es el sistema en que vivimos y es el pecado. Entonces se puede tomar de 3 formas: el pecado, el sistema en que nosotros nos hallamos, y puede referirse directamente al diablo. De todos modos, el Señor está rogando por nosotros y orando, peticionándole al Padre que nos guardase del malo. Amén. 16. Ellos no son del mundo. No somos del mundo, hermanos. Como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos por tu verdad. Santificación es apartar la persona del mundo. Pero santificación tiene 2 sentidos. No es simplemente apartarse uno del mundo, de la maldad, del pecado. No, eso sí es el primer paso. Pero también tenemos que ser santificados para el Señor. Santificados del mundo, santificados para el Señor. 2 aspectos de lo que se llama santificación. Entonces, ¿cómo podemos apartarnos del mundo? Dice aquí, por tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos apartarnos para el Señor? Dice aquí, tu palabra es verdad. Es por la palabra de Dios. Mira el poder que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos puede salvar, regenerar, dar vida eterna y una pila de cosas que no hay tiempo para mencionarlos. La palabra de Dios es pura, perfecta y poderosa. Mira, por favor, Salmo 119, 57. Salmo 119, 17. Disculpa, 57. Salmo 119, 57. El capítulo más largo de toda la Biblia, Salmo 119, versículo 57. Dice el salmista dulce de Israel: mi porción, oh Jehová, dije, será guardar tus palabras. Mira el versículo 11. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos guarda de maldad, de pecado. Mira el versículo 9. ¿Con qué limpiará el mozo su camino? Cuando guardare tu palabra. Entonces, para apartarnos de maldad tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios. Y no me refiero a los manuscritos originales, para que lo sepan. Mira Jeremías 16, 10. Jeremías 16, 10. Jeremías 16, 10.
Y acontecerá que cuando denunciares a este pueblo todas estas cosas, ellos te dirán: ¿por qué habló Jehová sobre nosotros todo este mal tan grande? ¿Y qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que pecamos a Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y no les sirvieron, y se encorvaron a ellos, y a mí me dejaron, y mi ley no guardaron. La importancia de la palabra de Dios: no guardar la ley, la palabra de Dios. Mira Juan, volviendo a Juan 8, Juan 8, la palabra de Dios, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está el mundo, ¿verdad? No quieren escuchar, no quieren recibir la palabra de Dios. Volviendo a nuestro texto, Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Entonces no somos del mundo, pero estamos en el mundo y vamos al mundo para hacer una sola cosa, y eso es predicar. Entonces el cristiano no está involucrado en salvar el sistema del mundo, mejorar el sistema de este mundo, construir un reino mundial para que todo el mundo disfrute de gozo y amor fraternal entre los seres humanos sin Dios. No. Nuestro propósito en este mundo es uno solo, y eso es predicar la palabra de Dios para que los que están allá afuera pueden también ser llamados fuera de este mundo, salvos de este mundo, santificados por la palabra del Señor. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados por la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces eso se refiere a nosotros. Cristo no solamente está orando por Santiago y Juan y Mateo y Andrés y los demás. No, Él está orando, peticionando también por nosotros aquí en 2012. Roberto, Jeff, Marcos, Omar, Richard, hasta Ruth. Él está orando por todos, por todos nosotros. Amén. Para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Cristo está orando esta oración para que el mundo crea. El mundo es muy incrédulo y necesita que alguien le predicase, necesita que alguien le anunciare. El mundo necesita que alguien le testificare. ¿De quién? De la palabra de Dios, del Señor Jesucristo. Sin abrir la boca, el mundo no tiene esperanza. Las personas allá afuera, perdidos, no tienen esperanza de la salvación si no abrimos la boca.